al ejército real, al ejército celestial, al ejército de Jesús, el ejército que nunca pierde. Quiero decirte que vamos a hablar un tema sobre la fe. Vamos a hablar sobre la fe. Hay tres clases de fe. Hay tres clases de fe. Pero hay una fe que nunca falla. De las tres, hay dos que fallan y hay una que nunca falla. Hay dos reinos espirituales. Está el reino de la luz, el reino de los cielos, y el otro reino que es el reino de las tinieblas. Hay dos reinos espirituales que están en la sociedad humana, en el mundo, en los 5 continentes de la tierra. No importa el lugar donde se ubique una persona, cualquiera de los dos reinos te agarra. O te agarra el reino de la luz y de la gloria de Dios, o te agarra el reino de las tinieblas. Pero hay dos reinos. Las personas no quedan en un limbo, no quedan en una mitad, no quedan en un lugar donde ni lo agarra el reino de la luz ni lo agarra el reino de las tinieblas. No. Dice la Escritura que le está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de ella juicio. Eso está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. En ese capítulo, en ese fragmento de la Biblia, en esa ubicación, en esa jurisprudencia literaria, en la Escritura, en la palabra de Dios, se expresa que le está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de ella juicio. Pero dice la Escritura que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la gran diferencia. Dice que nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, sino que nosotros somos de aquellos que tienen esperanza. Nosotros somos diferentes, tenemos esperanza. Porque el que esté creyendo en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que la resurrección que impregnó, que facultó, que determinó, que empoderó la figura del Señor Jesucristo para resucitar y vencer a la muerte, es la misma figura que está en nosotros. Es decir, tú eres un ganador, eres una ganadora, porque si tú estás escuchando la palabra de Dios, eso significa que Cristo ha llegado a tu vida, a tu corazón. Entonces tú eres un campeón, eres una campeona, eres un vencedor, eres una vencedora, porque la Biblia es la palabra de Dios que alberga tu alma, tu corazón, tus sentidos, tus emociones, tus sentimientos, tu mirada, tu ojo, tu percepción, tu conciencia, tu inteligencia, y todo lo que eres lo alberga Dios. Entonces tú eres producto de la manifestación de la gloria de Dios en la tierra. Eres un vencedor, una vencedora, porque estás escuchando la palabra de Dios, el cual dice la Escritura: el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso vamos a hablar de las tres clases de fe. La primera clase de fe, de las tres clases de fe, acabamos de decir que hay dos reinos en la tierra: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Dice la Escritura que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Es decir, que cuando se prende un bombillo, toda la oscuridad que hay en el cuarto tiene que retroceder. ¿Por qué? Porque se encendió una lámpara, se encendió un foco, un bombillo. Se encendió algo que hizo que las tinieblas retrocedieran. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, en el reino de las tinieblas y el reino de la luz, en esa competencia para ver quién obtiene el alma del ser humano, estamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que se hayan inmerso en el tira y encoge, en la competencia, para dónde, en cuál de los dos polos de los imanes nos vamos a encontrar, si en el polo sur o en el polo norte, en cuál momento de la vida nos vamos a encontrar, si en el lineamiento de la palabra de Dios, si en el ejército del cielo o en el ejército de la oscuridad. Dice la Escritura que no es bueno luchar contra Dios. Dice la Escritura, la palabra de Dios, que Dios nos recomienda hacer lo correcto para que tengamos la vida y que vivamos para siempre. Eso significa que el Todopoderoso a nosotros nos pone un mandamiento y nos alega de que si nosotros buscamos la buena voluntad de Dios, nosotros vamos a tener una vida eterna. Nosotros no vamos a ver la muerte, hermano. Mire, el cristiano va a comer para siempre en la mesa real del reino de los cielos. Olvídate de la mesita de la mesita de madera con la que estás comiendo ahorita en tu casa. Olvídate de la mesa de vidrio donde desayunas, almuerzas y cenas. No, vamos a cambiar de mesa. Vamos a cambiar una mesa mejor. En el reino de los cielos, la disposición de los banquetes del reino de los cielos lo disponen los ángeles. Dice la Escritura que hay unas bodas, que hay alguien que se va a casar, hay una novia y hay un novio. Y la Escritura dice que el Padre Celestial ha delegado a la novia, a la iglesia en la tierra, ser la esposa del Señor Jesucristo. Es decir, nosotros vamos a estar de fiesta, de boda, completamente por toda la eternidad. Esa es la recompensa, la vivacidad, la entereza, el galardón
lo honesto, lo pulcro, lo ideal, lo derecho que tiene Dios para el ser humano en la tierra. Todos los hombres y todas las mujeres de la tierra tienen la oportunidad de venir a la palabra de Dios. Por eso es que no hay una persona que pueda decir que Dios no le ha amado. El único que puede decir que Dios no le ha amado es una persona que no cree en Dios. Es una persona que rechaza a Dios, porque Dios nos ama, pero es necesario que el hombre vaya a Él. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le busque es necesario que crea que le hay y que es galardonador, que es el que tiene la recompensa, que tiene premios para todo aquel que ha creído al anuncio del Todopoderoso. Hay un anuncio. El anuncio es que Cristo ha venido a la tierra para perdonar al hombre, para perdonar a la mujer, y ese anuncio está vigente. Yo sé que está vigente en ti, yo sé que está vigente en mí, está vigente en el vecino, está vigente en el de al lado, está vigente en el que camina por el andén, el que vende en el kiosco, al rico, al hechicero, el que cree en Dios, al ateo, al brujo, al satanista. Está vigente el anuncio de que Cristo le está amando, de que Cristo quiere que el ser humano venga a sus pasos. Dios está con el pigmeo, con el arameo, con el griego, con el jebuseo, con el eteo, con el latino, con el que habla español, con el ibérico, también con el que habla anglosajón, también con el italiano, con el que habla en latín, con el chino mandarín, con el que habla farsi. Dios está diciéndole al hombre que hay un anuncio, que todo aquel que busque a Dios mientras pueda ser hallado lo va a encontrar. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nosotros hemos creído al anuncio de Dios, hemos creído al anuncio del Todopoderoso, el anunciado de que Dios va a perdonar al hombre. Entonces nosotros creemos en el anuncio de Dios. Si Él lo pregona, si Él lo anuncia, entonces nosotros los creemos. Yo creo que en el anuncio de Dios nosotros tenemos que ser los protagonistas, aquellos que recibamos el perdón de Dios. Yo no sé si ustedes conocen a una persona que se le entrega un regalo pero no lo quiere recibir. Así es todo aquel que escucha la palabra de Dios y no quiere venir al conocimiento de Dios. Es un gran regalo de la vida. El hecho de pertenecer al cristianismo es un gran regalo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la potestad que tenemos nosotros. Tú tienes la potestad, yo tengo la potestad, todos los que estamos aquí tenemos la potestad. Estamos siendo hijos de Dios. Es decir, somos personas totalmente diferentes a lo que el mundo ve, a lo que el mundo contempla, porque somos hijos de Dios. Es decir, tenemos una idea de vida totalmente diferente. Estamos llenos de Dios, de virtud, somos totalmente distintos a toda persona que va en la vida. Muchas personas se meten en el TikTok tratando de buscar un video que le convenza, que le distraiga, que le haga reír, que le entretenga, pero Dios está buscando a alguien que llame la atención de Él, a una persona que llame la atención de Dios. Esa es la diferencia del cristiano. El cristiano siempre está tratando de llamar la atención de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, bienvenida. Porque no te has metido en el TikTok para buscar algo que te divierta. Te has metido en el TikTok para que Dios se encuentre contigo y para que tú te encuentres con Dios. Tal vez te has metido con la intención de buscar algo que distraiga tu voluntad, de que te haga olvidar, algo que te haga olvidar de la dureza de la vida, del despido, del trabajo, de la tristeza, del desamor, del desaliento, de la traición, de la soledad, de la oscuridad, del insomnio, del lamento, de la tristeza, del caos, de la desesperación, del momento sin sentido, de la pregunta existencial, de la incomodidad, de que no salen las cosas bien. No sé cuál es el motivo por el cual te metiste en el TikTok, pero yo creo que Dios te ha permitido que ingreses a esta herramienta para que te encuentres con Él y para que Él se encuentre contigo. ¿Cuántos pueden dar gracia y verdad al Todopoderoso? Yo no estoy allá en sus casas, hermano, pero si yo estuviera allá, yo estuviera diciendo gloria a Dios, aleluya, gritando, hermano, estuviese vuelto loco, los vecinos estuvieran llamando, no sé, a los bomberos, porque el que tiene a Cristo en el corazón tiene alegría, tiene bastante alegría. Así que Dios me les bendiga cada día en el nombre de Jesús. Creo que la gloria del Padre va a venir en esta tarde de una manera poderosa. Dios te bendiga, varón José. Dios va a venir de una manera poderosa para nosotros. Creo que la gloria del Señor va a poner orden en nuestro hogar. Entonces vamos a hablar de las tres fe. Estamos hablando de este tema, las tres fe. Hablamos de que hay un reino de la luz y un reino de las tinieblas y que el hombre vive en un combate
en cuál de los dos reinos estar. Hay una guerra, un sometimiento de la luz de Dios para atraparnos. ¿Sabe qué estamos haciendo aquí en esta transmisión? Estamos siendo parte de la luz de Dios. Estamos viviendo una guerra. Hay personas, hermanos, que odian las cosas buenas. Pero nosotros estamos en medio de esa guerra. Estamos en medio de luchar por la luz de Cristo. Entonces estamos en medio de ese combate. Entonces hay dos reinos, el reino de la oscuridad y el reino de la luz, el reino de la gloria de Dios. Ese es el reino de los cielos. El reino de la oscuridad lo preside el ángel caído, Lucifer, y el reino de la luz lo preside el Rey de justicia, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese es Jesús de Nazaret, el Rey por encima de todo, sobre todo género, sobre toda lengua, sobre todo principado y sobre toda cosa creada que haya existido, que existirá o que ya ha existido en el presente, en los ángulos, en la esfera, en el norte, en el sur, en el oeste, en cualquier ángulo de la tierra, entre lo más profundo de la tierra, en lo invisible, en lo angosto, en lo estrecho, en lo longevo, en lo dilatado, en lo profundo, en lo superficial, en lo invisible, en lo que está en el cielo, en lo que está en la tierra. Hay un Dios todopoderoso que es más fuerte que cualquier cosa creada en la existencia humana. Se llama Jesús de Nazaret, Rey absoluto de todo lo que existe. Ese es el reino de la luz. Entonces vamos a hablar de las tres clases de fe. Está la fe en el reino de las tinieblas, y la fe en el hombre, y la fe en Cristo. Hay tres clases de fe y hay una que nunca falla. Cuando hablamos de la fe de las tinieblas, vamos a comenzar por ahí. Es cuando una persona se va en la idolatría y empieza a creer en los ídolos, empieza a enfocarse en lo que es la hechicería, la brujería, la macromancia, la quiromancia, la lectura de las cartas y todas estas prácticas. Y cuando las personas ponen la fe en algo que no es Jesucristo, de repente comienza a fallarle. ¿Sabes por qué? Porque la fe en las cosas de las tinieblas falla. Pero el hombre, hay muchas personas que creen en esto. Yo he visto personas diciendo: mira, para ver si me voy a casar mañana, pregúntale. Y la persona le dice: manda un regalo para responderte. Entonces son personas que sencillamente están engañando a las personas. Entonces la fe en las tinieblas falla. La fe en la magia falla. La fe en la hechicería falla. La fe en la idolatría falla. Un hombre había tenido 5 hijas seguidas. Estoy hablando de un hombre que cuando estaba con su esposa le concebía una niña. Después volvió a estar con su esposa y le concibió otra niña. Después volvió a estar con su esposa y le concibió otra niña. Y así tuvo 5 hijas seguidas. Este hombre agarró un ídolo y empezó a prometerle, y le colocó un dije de oro, es decir, una medalla de oro, y empezó a ese ídolo, a esa cosa artificial, empezó a decir que le va a dar ese dije de oro para que le dé un varón. Y después que le da el dije, volvió a tener otra niña, volvió a tener otra niña y volvió a tener otra niña. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Estamos hablando de que hay 3 clases de fe, pero hay una fe que nunca falla. Pero esta fe está fallando porque es la fe en la oscuridad, es la fe en la tiniebla y está fallando. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Cuántos de los que están en la casa pueden darle la gloria a Jesucristo de Nazaret? Y estamos hablando de que hay 3 clases de fe que albergan la mente humana. Estamos hablando que la idolatría es una fe que no convence, es una fe que fracasa. Que la brujería es una fe que fracasa, que las personas están poniendo su fe en cosas que fracasan, en el horóscopo, eso fracasa. Hay personas que ponen la fe en los signos y empiezan como locos a decir: ¿qué cosa es esta? Ayúdame a discernir. Y empiezan a hacer cosas que no agradan a Dios. Esa fe falla. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos están presentes? ¿Cuántos están despiertos? ¿Cuántos están conectados con el cielo? ¿Cuántos son los hijos de Dios? Y estamos hablando de que hay 3 clases de fe que alberga el hombre. Acabamos de tomar una, que es la fe en las cosas que ya hemos expuesto. La segunda fe es la fe en el ser humano como tal. Cuando una persona pone su confianza en el político, está poniendo la fe en el hombre. Cuando una persona pone su confianza en alguien que le dice: yo nunca te voy a traicionar, está poniendo la fe en el hombre. Mas la Escritura dice que anatema es el varón
que confíe en el hombre, que no se puede confiar en el ser humano. En el ser humano no se puede confiar, dice la palabra de Dios, porque el ser humano tiene algo que traiciona. Tú puedes tener un amigo que tú lo ayudes mucho, pero en cualquier momento el amigo ya no te va a ayudar a ti ni te lo va a agradecer. Va a empezar a hablar mal de ti cuando ya no lo puedas ayudar. Por eso es que, mi hermano hombre de fuego, tú sabes qué está pasando, mi hermano hombre de fuego, que hay personas que están poniendo la fe en el hombre. Tú puedes tener un amigo evangelista, el mismo amigo que te dice que te da la mano, mañana te está dando la espalda. Tú puedes tener un amigo profeta y en un momento te va a dar la espalda. Tú puedes tener un amigo que tú crees que te va siempre a apoyarte, pero en cualquier momento te va a dar la espalda. Por eso es que dice la Escritura que solamente hay una fe que nunca falla. Yo te quiero hablar de eso, porque no me voy a enfocar en la fe que no funcionan. Yo te vengo a hablar de la que sí funciona. Yo te vengo a hablar de aquella que nunca falla. Te quiero decir que hubo una historia donde un hombre se encontró con Cristo Jesús después de haber sido asediado por demonios por muchas etapas. Un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre que vivía entre las ruinas, en el inframundo, un hombre que dormía con los espantos, que dormía en un sitio donde se enterraban a los muertos, un hombre que su vivienda era los sepulcros. Este hombre no tenía casa, este hombre no tenía una mansión, no vivía en un penthouse, no vivía en un edificio, este hombre no tenía una urbanización donde vivir, sino que vivía entre los sepulcros, en un cementerio, entre las cosas negativas, entre la impureza. Y este hombre un día se encontró con Cristo, y cuando se encontró con Cristo recibió una liberación. Y este hombre le dijo a Cristo: Señor, déjame ir contigo. Y el Señor le dijo: no, anda mejor a los de tu tierra, a los de Decápolis, cuéntale cuán grandes cosas ha sucedido con tu vida, para que ellos crean que el Hijo del Hombre ha venido a la tierra para rescatar a todo el pueblo de Israel, el pueblo de Decápolis, al mundo entero, a Venezuela, a Colombia, a Perú, a Argentina, a Brasil, a Estados Unidos, a México, a Canadá, a Europa, que Dios ha venido a sanar a Panamá, a Costa Rica, a Emiratos Árabes Unidos. Dios ha venido a sanar a Dominicana, Dios ha venido a recuperar a Haití, Dios ha venido a consolar a Cuba, Dios ha venido a consolar todo lo que los políticos han hecho con dolor en los pueblos de la tierra, porque cuando ellos pusieron su confianza en la fe del hombre, fueron lastimados, fueron avergonzados. Pero cuando aquel hombre, el endemoniado gadareno, puso la confianza en Cristo Jesús, entonces este hombre obtuvo la respuesta que no le había podido dar nada en la tierra, porque este hombre lo habían tratado de libertar con cientos de cosas y todos fracasaban. Habían promesas, pero siempre fracasaban. Le pusieron cadenas, pero las rompía. Le pusieron cosas, pero no podían apresar a un hombre que estaba lleno de demonios. Entonces tuvo que venir Cristo, la fe que nunca falla. Un ciego Bartimeo habló con Cristo, y después que le llamaban el ciego Bartimeo, le llamaron el hombre que Dios le recuperó la vista. Bartimeo ya no es ciego, Bartimeo se encontró con Cristo, la fe que nunca falla. Cuando la mujer samaritana se encontró con Cristo, había tenido 5 hombres, 5 parejas que no podían saciarla, pero cuando esta mujer se encontró con Cristo, se encontró con la fe que nunca falla. Esta mujer llegó y percibió lo que Dios tenía para ella. Desde entonces no fue la misma. La mujer samaritana fue una mujer renovada, una mujer saciada, una mujer con entendimiento, con gloria, con sabiduría, llena del poder de Dios, con una revelación. Se le cayeron las escamas. ¿Por qué? Porque esa es la fe que nunca falla. Lo mismo le sucedió a aquel hombre llamado Saulo. Él seguía el judaísmo, él seguía una vertiente religiosa que no le daba una saciedad a su corazón y a su alma. Pero cuando Cristo lo confrontó y le quitó la venda de los ojos, lo dejó ciego por un momento, este hombre comenzó a ver y le dijo a Dios: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Este era un hombre que perseguía a los cristianos, era un hombre que le hacía la guerra al pueblo de Dios. Era un hombre que pensaba que seguía los rudimentos de algo que estaba correcto, porque el Señor Jesús le había profetizado al pueblo de Israel: llegará un momento en aquello que los perseguirán ustedes pensando que rinden culto a Dios. Así estaba este hombre llamado Saulo persiguiendo a la iglesia de Dios sin saber que estaba persiguiendo a Dios, hasta que en un momento de gloria se le apareció el Hijo de Dios y le dijo: Saulo, dura cosa te dar coces contra el aguijón, no persigas más a la iglesia, porque cuando tú le das patada a un palo con una puya, se te abre un hueco en el pie.
cuántos dan la gloria a Dios, cuántos dicen aleluya, cuántos están despiertos, cuántos temen a Dios, cuántos tienen a Cristo, cuántos han sido lavados, cuántos están de pie, cuántos tienen a un Dios de poder y de gloria. Te estoy hablando de la fe de Cristo, la fe que nunca falla. El ser humano necesita encontrarse con Dios, la mujer necesita encontrarse con Dios, el niño necesita encontrarse con Jesús, el anciano necesita encontrarse con Jesús, el hombre necesita volverse a Dios. La etapa de la tierra que estamos viviendo, tantas guerras, tanto odio, divisiones, clamores, desaires, persecuciones, negatividades, están provocando la ira de Dios a la tierra. Entonces el ser humano necesita recuperarse, porque hemos puesto la fe en el hombre, la fe en el político, hemos puesto la fe en la familia, hemos puesto la fe en los amigos y nos hemos equivocado, porque el hombre ha confiado más en la idolatría que en Dios. El hombre ha confiado más en las cartas, leer las cartas, que en Dios. El hombre ha confiado más en el horóscopo que en Dios. La gente está buscando, hermano, adivinos y personas que le digan el futuro. Hermano, tú no necesitas saber el futuro, tú lo que necesitas es que saber en el presente. Y dice la Escritura: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cuando el ser humano teme a Dios, entonces se encuentra con Jesús. Nosotros no necesitamos saber el futuro, nosotros lo que necesitamos es que saber en el presente, cómo actuar en el presente. Si una persona comienza a guardar los mandamientos de Dios en el presente, entonces cambia su futuro. Si una persona obedece a Dios en el presente, hermano, mira, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Entonces, cuando tu presente se determina a buscar de Dios, tu futuro cambia por ende. Es algo que se llama causa y efecto, las consecuencias de la siembra y la cosecha. Cuando un ser humano siembra bien en su presente, cosechará un buen futuro. Por eso no necesitamos que nos adivinen la vida. Nosotros solamente necesitamos creer en Dios y en su palabra, y vendrán días de refrigerio, días de gloria, días de bendición, días de poder, días de socorro, días de identidad, días de crecer, días de gloria, días donde la fiesta del cielo se va a encender, donde el corazón del hombre va a ser determinado a causar una explosión espiritual, donde el ser humano va a poder encontrarse con Dios, donde hablaremos con Dios como habló Moisés, donde el hombre se encontrará como Eliseo con aquel carro de fuego. Dios nos va a decir a nosotros que la gloria postrera será mayor que las primeras, y Dios va a cambiar nuestro desierto en ríos de gloria, en ríos de poder, en ríos de socorro. Dios derramará las aguas en el sequedal, y nos alegraremos como aquellos que se alegran en la siega, en la cosecha, y seremos como los que sueñan, porque la palabra de Dios promete una renovación de la mente y del cuerpo para nosotros. Hay personas que cuando se congregan en la iglesia no renuevan la mente. Hay personas que van y se congregan y ellos piensan que por congregarse ya tienen todo ganado. No, hay que renovar la mente y el entendimiento. Por eso es que estoy hablando en el nombre del Señor de las tres clases de fe que albergan la mente del hombre. Está en la fe en las tinieblas, el reino de las tinieblas. Esa fe está la idolatría, la hechicería, está la brujería, están las cosas malas, hermano, están las imágenes, las cosas negativas. Nosotros tenemos que discernir de que el ser humano hoy está siendo bombardeado por tres ángulos. El enemigo está bombardeando la mente a las personas. Tú sabes que muchas mujeres están siendo decepcionadas por los hombres, y cuando un hombre hiere a una mujer, la mujer dice: oye, este hombre me traicionó, entonces yo voy a ser una mujer que va a estar de varios hombres para traicionarlos también. No, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la mujer es lastimada, ella quiere replicar la propia herida que tiene y va profanando eso, multiplicando, proliferando por todos lados como un virus en expansión. Cuando tú eres herido, empiezas a herir a los demás. Dios tiene que sanarte primero. ¿Por qué? Porque pusiste la fe en el hombre, y cuando tú pones la fe en el hombre te desarraiga por dentro, te demuda la piel, el hombre te hiere y te lastima. Pero cuando tú pones la fe en Cristo, entonces no eres lastimada, no eres herida, no eres confundida. Dice la Escritura: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás avergonzada, porque Dios es tu marido, tu hacedor, el creador. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa que es repudiada por su esposo, dijo el
Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Esto se llama la fe que nunca falla, es la fe de Cristo, es la fe de Dios, es la fe en el reino de los cielos. ¿En cuál de las tres fe has creído tú? ¿En la fe del ser humano, en la fe del reino de las tinieblas, o has creído en la fe de Cristo? Yo quiero que me levante en un comentario y diga: yo he creído en la fe de Cristo. Ese es el que yo he creído, es en Él he puesto mi confianza. Él es la roca en donde reposan mis pies, Él es el sitio fuerte, Él es el castillo, Él es la fortificación ideal, Él es mi torre, Él es mi muro, Él es mi baluarte, mi defensa, Él es mis alas. En Él he puesto mi confianza. Muchas personas están tristes, avergonzados, deprimidos, porque han puesto su confianza en la fe del hombre, en la fe del reino de las tinieblas. Pero tenemos que volver nuestra fe a Cristo, la fe que nunca falla. La mujer de flujo de sangre era una mujer que había intentado todo, incluso había ido a hechiceros, había visitado curanderos, hospitales. Esta mujer, para saciar su necesidad de sanidad, porque tenía un flujo de sangre constante que le estaba quitando la vida, porque sabemos que la sangre es el líquido vital, y el que tiene sangre tiene vida, pero el que no tiene sangre entonces fallece. La sangre va al corazón, el corazón bombea sangre a todos los órganos, y cuando el hígado está saludable, entonces purifica más la sangre para bombearle sangre pura al corazón, y el corazón la va dispersando en todas las ramificaciones, entre arterias, entre vasos sanguíneos, entre venas mayores y venas menores. Entonces la sangre se va expandiendo en todos los lugares, hasta en los ojos tenemos venas. Eso significa de que Dios ha hecho todo perfecto, pero aquella mujer no tenía sangre en su cuerpo, es decir, estaba a punto de fallecer, pero Dios le había prolongado la vida. Entonces esta mujer había sido testigo de que había gastado todo su dinero, porque había puesto la fe en el doctor, porque había puesto la fe en la brujería, en la hechicería. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús, de que esta mujer puso su fe en Cristo Jesús, y aquella enfermedad y aquel flujo de sangre se paró de una manera súbita. Y podemos ver en el testimonio de la Escritura de que esta mujer de flujo de sangre jamás fue la misma, porque ahora Dios la ha sanado, y ahora reconocemos que esta mujer fue aquella que Dios dijo: ¿quién me ha tocado? Y esta mujer, tocando el borde de su manto, fue sanada en el instante, porque su mentalidad cambió, porque había puesto la fe en muchas cosas hasta que la puso en Jesús, porque habían sido muchos intentos de ser sana y no había podido, porque se cansó de intentarlo, porque se cansó en condicionar su fe en alguien que no le iba a dar el resultado ideal y positivo para obtener el aliento de vida que el hombre necesita. Hay muchos hombres y hay muchas mujeres que necesitan este aliento de Dios. Hay cientos de seres humanos, hombres y mujeres, jóvenes y niños. Hay muchos niños esclavizados, hermanos, esclavizados por pensamiento. Hay niños que lloran, hay niños que no pueden dormir. Hay niños que le dicen a la mamá que ven cosas. Hay niños que le dicen al padre: veo cosas. Y los padres no hayan qué hacer. Hay muchas personas que me han pedido la oración por esto, diciendo: hermano, ore por mí, esta circunstancia está quejando a mi niño, ore por mi niña, llora y no sé qué hacer. Hay algo que está pasando en el mundo espiritual. Yo quiero decirte que todavía Jesús está dispuesto a libertar al hombre y a libertar a la mujer, de que el Padre Celestial no nos ha desamparado, de que la cruz de Cristo y la sangre que dio el Hijo de Dios para nosotros es sangre oportuna, porque por esa sangre estamos vivos y en el presente. Y hoy tenemos una oportunidad de reconciliarnos con Dios, porque la sangre de Cristo hoy nos da el consuelo esperado, de que hoy tenemos una fe que nunca falla. Hoy tenemos una fe provisoria. Hoy tenemos un aliento que impacta la vida del hombre, la vida de la mujer. Hoy tenemos días de gloria. Hoy tenemos a Jesús de Nazaret. Yo siento el poder de Dios en el nombre de Jesús. Yo siento que Dios está liberando a muchas personas en este momento. Yo puedo sentir el fuego invisible del Todopoderoso, pero palpable. La Biblia dice que el Espíritu Santo, al cual el mundo no conoce porque no le ve, pero vosotros sí, porque vive dentro de vosotros. Y yo puedo sentir dentro de mi cuerpo y dentro de mi alma un fuego poderoso que está tocando mi alma y mi espíritu. Y sé que es la fe que nunca falla. Yo sé que yo no estoy predicando solo aquí en este TikTok. Yo sé que el Espíritu Santo está dentro de mí para darme una palabra,
para anunciarle al hombre y a la mujer de que Cristo tiene una identidad mejor de la que el mundo nos ha proporcionado. De que la forma de creer, la forma de pensar de Dios para nosotros es totalmente distinta a la que nosotros hemos confeccionado. De que el día a día en Dios es una esperanza palpable, es un momento ideal, es un momento provisorio. De que el amor de Dios es tan inciso que toca la fibra y lo profundo del alma y del corazón del hombre. Es la perfección, es el impacto, es la conmoción, es el estruendo, es el despertar. Es la conexión profunda del alma y Dios. El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios y lo profundo de nuestra mente. Es la conexión con nuestros huesos, es la alineación de nuestros ojos, es la purificación de nuestros oídos, es la sanación de nuestro corazón, es la fortaleza de los músculos del ser humano, es la fortaleza de los huesos, es la identidad, es la formación, es la energía, es el vínculo perfecto entre el cielo y la tierra. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce porque no le ve, pero vosotros sí, porque vive dentro de vosotros. La necesidad del Espíritu Santo en el corazón del hombre es algo tan ideal, es algo tan necesario, que la persona que no tiene el Espíritu Santo por dentro no haya qué hacer con su vida. Hay personas que tienen carros, vehículos, casas, 2 casas, finca, varias fincas, varios departamentos, y se sienten tristes, abatidos, confundidos, se sienten sin esperanza, se sienten sin aliento, se sienten en el olvido, sienten que la vida no tiene sentido. Una vez escuché la historia de un hombre con una fortuna de más de 23 millones de dólares, y el hombre estaba hablando con un pastor diciéndole que la vida no tenía sentido y que estaba pensando seriamente en desvivirse. Ustedes saben de lo que estamos hablando, sabemos que en la red no podemos mencionar ciertas palabras. Pero este hombre, hablándole al pastor eso, le dijo, el pastor le dice: yo no tengo cómo ofrecerle a la vida 23 millones de dólares, pero te puedo decir que me siento el hombre más feliz de la tierra, porque tengo a Cristo, sé quién soy, sé a dónde voy, sé quién está conmigo. Yo no tengo cómo ofertarle a la vida ese precio, no tengo cómo hacerle esa oferta. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios está conmigo y que hay un trato personal de Dios con mi alma. No tengo cómo ofrecerle a la vida tanto dinero, pero sí te puedo decir que soy un hombre feliz con Cristo, de que Dios está conmigo y de que vamos hacia adelante. ¿Cuántas personas pueden sentirse así? Sentirse lleno de tantas cosas, pero carente de felicidad, de Dios, de denuedo, de sabiduría. Me recuerdo cuando llegué al camino de Dios, cuando tenía 17 años, hoy tengo 33. Una de mis primeras súplicas al Dios Todopoderoso fue esta: Señor, yo te solicito que tú me des sabiduría si puedes, porque me gustaría tenerla. Desde aquel momento comenzó en un trato especial de Dios con mi persona y comencé a leer la Biblia, a leerla y a leerla. En 2 semanas leí el Nuevo Testamento y comencé a leerla y a leerla, y comencé a recibir palabra y conceptos de la Escritura para poder darle a la multitud. Y quiero decirte que en tantas cosas que la Biblia dice, que la Biblia establece, la Biblia dice que hay 2 lugares donde Dios habita: con el quebrantado y humilde de espíritu, pero también habita en la altura y en la santidad. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la altura y en la santidad: yo habito en la altura y en la eternidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no para siempre me enojaré, ni para siempre contenderé con el hombre, porque decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y me indigné y le herí, pero le sanaré. He visto sus caminos, pero le sanaré, y daré consuelo a él y a sus enlutados. Es lo que la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 57, del versículo 15 en adelante. Porque Dios habita en la santidad en los cielos, donde están los querubines, los serafines, los ángeles, donde están las criaturas, los 24 ancianos, donde las calles son de oro y el mar es de cristal, donde en el trono de Dios sale fuego, donde hay unas ruedas de fuego que están en el trono de Dios, como lo vio Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyos vestidos eran blancos como la nieve,
y el pelo de su cabeza lana limpia. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones le asistían. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Quiero decirte en el nombre de Jesús de Nazaret, que aquel mismo lugar donde habita Dios en esa perfección de gloria, donde habitan los ángeles, donde habita el Todopoderoso, donde las criaturas celestiales están a la disposición del día, también habita con el corazón quebrantado y humilde del hombre. Dice Dios: 2 asientos tengo en la gloria perfecta de mi reino, y con un hombre quebrantado de corazón que sea humilde para reconocer que su vida, un hombre que sea humilde para reconocer que su vida no es nada sin Dios. Un hombre humilde y quebrantado que reconozca que Jesús es el principio de la sabiduría, el principio de la salud, el principio de la familia, el principio de un buen matrimonio, el principio de una esposa feliz, el principio de un hombre sabio, de un hombre feliz, el principio de un hombre que gobierna su casa con felicidad, con disciplina, con sabiduría, con entereza, con comprensión, entendiendo la profundidad del comportamiento humano, lo profundo de lo que una persona piensa, de la forma de comportarse, de los adentros de las emociones, de lo interno, de lo más profundo del corazón del hombre. Sí, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nosotros tenemos esto en nuestra alma y en nuestro corazón y en nuestro espíritu. La necesidad de Dios es una personalidad demasiado necesaria para el hombre. Tan necesaria es la personalidad de Dios para nosotros los humanos, que nos ofendemos con facilidad, que nos herimos, nos lastimamos, de que tenemos tristeza, de que podemos pasar años sin hablarle a una persona porque nos ofendió, que podemos agarrar rencilla con nuestra propia familia de sangre porque nos ofendió. El ser humano necesita a Dios. La palabra de Dios es totalmente necesaria para el diario vivir. Si el ser humano necesita un pan de vida, solamente en Cristo Jesús, porque el que no tenga a Dios es imposible que encuentre una conversión total con Dios. Dios te bendiga, Pete Oviedo. Jesús de la salvación, Hechos 4:12. Dios tiene momentos de gloria para hombres simples y transformarlos en hombres extraordinarios. Dios tiene momentos de gloria para mujeres simples y transformarlas en mujeres extraordinarias. Dios le está haciendo un trato al hombre en esta tarde. Si te sientes un hombre común y corriente, Dios te dice: ven a mí, te haré un hombre extraordinario. Si te sientes una mujer común y corriente, Dios te dice: ven a mí y te haré una mujer extraordinaria. Si te sientes un hombre desechado, abatido, confundido, fracasado, que nada le sale bien, que las cosas no marchan bien en los negocios, que no te va bien en el trabajo, que las cosas no están saliendo nada bien, quiero decirle que Dios te propone algo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y si sientes que la vida se ha vuelto difícil, oscura, negra, se ha vuelto como una montaña con un pico alto, difícil de escalar, o una escalera con 10,000 peldaños, difícil de escalar, creo que Dios tiene la respuesta. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Solamente el Rey de Gloria puede traer momentos ideales para nuestras vidas. Nuestras vidas no son lo mismo sin Dios. He entendido que la vida no tiene ningún sentido si no estar cerca de Dios. He entendido que de nada sirve todo lo que hemos vivido si no está Dios con nosotros.
Es imposible tener un galardón en la vida si Dios no está de nuestro lado. La vida no tiene ningún sentido, ninguna idea, si Dios no está del lado del ser humano. ¿Qué sentido tiene vivir si Dios no está de nuestro lado? ¿Para qué vivir si no podemos hacer la obra de Dios? El único motivo de estar vivo es que otros necesitan de Jesús. Nosotros vivimos para muchas cosas, trabajamos para comer, pero no vivimos para trabajar. Hacemos cosas mientras vivimos, pero vivimos para una sola, para darle vida a aquellos que la necesitan. Un día Dios trató con mi alma y con mi corazón teniendo 17 años. Y el Señor me hizo entender de que estoy vivo porque muchos no tienen la vida. Desde entonces me he tomado en serio el camino del cristianismo y del evangelio de Cristo. He sentido una gran responsabilidad con mi vida con respecto a todo lo que conozco del Señor. Una responsabilidad de seguir adelante, de no desmayar, de entender de que la victoria está dada para los hijos de Dios, de que somos producto de un milagro, porque cuando el mundo se cae abajo con una aberración moral, cuando el mundo se desvía de lo correcto y de la palabra de Dios, nosotros estamos aquí para hacer la diferencia. ¿Acaso no es un milagro? ¿Acaso no es la voz de Dios? Si nuestras vidas no estuviesen cerca de Dios, ¿tendría sentido vivir? ¿Tiene sentido ser tocado por la luz del sol que Dios hace salir para sencillamente quedarnos en nuestras casas sin hacer nada mientras la humanidad se va cayendo? Mientras las personas mientras el enemigo está aniquilando a la humanidad, mientras los jóvenes se esclavizan en la droga, mientras la prostitución apresa a las jóvenes, nuestras hijas, por un mal rato en la casa, pueden derivar en una esquina o con muchas amigas que la lleven en el ámbito de esa esclavitud espiritual que se llama la prostitución. Es una esclavitud, no es bueno, es un apresar del enemigo. Es cuando el enemigo apresa el alma de una chica para esclavizarla en la vergüenza y hacerla dependiente económicamente del pecado. Así se destruye un alma, esclavizándola en el pecado. Entonces vivimos para hacer la obra de Dios. Si nuestras vidas no están causando algo en el mundo espiritual, mirémonos en el espejo de la realidad de la vida. Que dice la Escritura: hay de aquel que se haga indolente a la obra de Dios. Entonces, seamos más diligentes y tengamos mucha más prudencia, porque no podemos quedarnos en la casa mientras el mundo se cae a pedazos. No vamos a ir a la cárcel terrenal
No van a venir a llevarnos en una camioneta a una mazmorra terrenal, pero delante de Dios tenemos grandes consecuencias en el mundo eterno que es después de esta muerte física. Ya que la única seguridad que tiene el ser humano es que va a dejar de estar en algún momento vivo, y después de dejar de estar vivo, venimos a un mundo eterno, la eternidad en el cielo, la eternidad en el infierno. Es la decisión del hombre en qué lugar va a pasar todo el resto de la eternidad, de la vida eterna. ¿En qué lugar? ¿En qué destino final? ¿Qué será del hombre sin Cristo? ¿Qué será del hombre alejado de Dios? Destino eterno, separación aguda, inefable dolor, constante, vergüenza patética, olvido y soledad, y dolor agudo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, y serán abominables a todo hombre. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque el gusano de ellos nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Dice la palabra de Dios y la Escritura en el libro de Isaías, en el libro de Isaías capítulo 66 versículo 28, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque el gusano de ellos nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ese es el destino del perverso, del inicuo, del pecador, del malo, del maligno, del fatuo, del que nunca escuchó la palabra de Dios, del simple, del común y corriente. Porque nosotros necesitamos ser más allá que una buena persona. Nosotros necesitamos ser justos delante de Dios. Y solamente a través de Cristo es que se obtiene la justicia. Y el que no predica la palabra tiene serios problemas con Dios, porque muchas personas se están perdiendo y necesitan a alguien que les diga: lo que estás haciendo no está bien. Necesitamos ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Su servidor, Howard Vladimir Gutiérrez Mora, para servirles de Venezuela. Estamos tratando de hacer algo por el Evangelio. No solamente predico por TikTok, sirvo en la iglesia constantemente, soy diácono de una congregación, tengo un pastor, tengo una esposa, me congrego en un lugar físico, y hoy me toca predicar en un hogar a las 7 de la noche, porque estamos llevando la verdad, la conquista, la luz, el Evangelio, la identidad, lo correcto, la esperanza, el amor, el gozo, la paciencia, la realidad de Dios, trayendo las consecuencias de la desobediencia al presente de los ojos del hombre, para que las escamas sean quitadas y la gloria de Dios le resplandezca a toda la nación de la tierra, a toda persona del mundo, a los reinos, las etapas, los jóvenes, las mujeres, los niños, los adultos. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor me les ayude, que sigan adelante, porque Dios está con nosotros y nunca nos va a desamparar. ¿Cuántos dan la